Dios les bendiga. Nos sentimos felices de participar de esta predicación. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. La reflexión se titula ¿Por qué es tan importante la unidad de los miembros en la iglesia? Y el texto está en San Juan 17:21. Busquemos en nuestras Biblias y tengámoslo listo. San Juan capítulo 17, verso 21. Vamos a tenerlo listo. Iniciando el año era época de prepararnos para el lanzamiento de varios proyectos interesantes y yo estaba empezando a motivar a todas las iglesias de mi distrito pastoral a involucrarse, a participar del proyecto Familias de Fe. Cada familia una pequeña congregación. Fue cuando un líder de una de mis congregaciones, preocupado, me buscó en privado y me dijo que en esa iglesia en la que él ayuda a liderar, los proyectos no estaban funcionando. Así que había una situación difícil. Pero yo empecé a relacionar los hechos. Hace algún tiempo, un año, yo había sido trasladado a esta región, a este distrito. Y en la primera reunión que tuve con los ancianos, con los líderes de las iglesias, de las congregaciones, y en la cual yo había preguntado quién era el primer anciano, el mismo hermano de forma privada se acercó a mí y recibí la siguiente respuesta. Aquí no tenemos y no queremos tener el primer anciano, porque todos somos iguales. Con el pasar del tiempo, por lo tanto, yo había descubierto que la realidad era todo lo contrario, exactamente lo contrario. Ellos no querían tener primer anciano porque ninguno de ellos votaría a otro. Celos y actitudes egoístas hacían entonces que esos líderes desperdiciaran su precioso tiempo discutiendo, peleando, con deseos de supremacía. Prácticamente intentaban controlar todo y cuidaban cuidaban lo que los otros también estaban controlando. La desunión, hermanos, perjudica la misión. El conflicto genera caos y Cristo no reina supremo en medio del caos. Hablemos un poco acerca de Jesús y los discípulos. La reunión estaba tensa en el contexto de Juan 13 al 16. El maestro ya había hablado mucho, pero sus discípulos que deberían liderar la iglesia todavía no habían entendido prácticamente nada. Él se iría y ellos deberían de cuidar, nutrir y hacer crecer un gran proyecto en la fase de fragilidad del recién nacido cristianismo, de la recién nacida iglesia. Pero aparentemente el éxito de ellos se resumía solo a conseguir que lo siguieran. En otras palabras, los discípulos estaban empequeñecidos, fallaban porque les faltaba propósito, no tenían suficiente comprensión o aceptación de los propósitos de Dios, carecían de autoconocimiento, eran miedosos, cobardes, insensibles e incapaces de ministrar. Eran personas materialistas, mezquinos, individualistas, políticos y egoístas. Eran en realidad, como dice Mateo 8:26, hombres de poca fe. En estos primeros discípulos había una notable diversidad. Habían de ser los maestros del mundo y representaban muy variados tipos de carácter. A fin de realizar con éxito la obra a la cual habían sido llamados, estos hombres de diferentes lugares, de diferentes características naturales y hábitos de vida, necesitaban unirse en sentimiento, unirse en pensamiento, unirse en acción. El cuerpo de Cristo tiene un mensaje que no puede verse solo como un bien de la antigüedad. No debe ser considerado como algo secundario, hermanos. La obra, la misión es algo primario. No debe ser considerado como algo secundario, mucho menos puede ser destituido en desuniones. Eso haría que el mensaje fuera mal interpretado y distorsionado por los no miembros, y así iría a diluir la misión de la iglesia. El diablo es especialista en crear discusiones teológicas, filosóficas, epistemológicas, politicarías pragmáticas e incluso bíblicas a fin de comprometer el discipulado. Y eso, queridos hermanos, no puede suceder, no lo podemos permitir. Mientras los cristianos se ocupan en luchar por vanidades intelectuales, ventajas o supremacías, la obra queda impedida hasta incluso antes de comenzar. Cuando no hay unidad, la iglesia queda irrelevante, queda destituida de pasión por la misión y termina reducida a un evangelio que no alcanza a la comunidad. No hay duda, hermanos, que la desunión hace que la competición por el poder, la envidia y los celos ocupen el lugar que debería ser llenado por el Espíritu Santo. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos llene. Es imposible crear un ambiente propicio para el reavivamiento donde existen divisiones, malentendidos y controversias. ¿Cómo explicarle y volver a explicarle a esos discípulos? Todavía no era suficiente para llevarlos a entender esas cosas. Jesús apeló a la oración. Como ellos no entendían, Jesús oró por ellos.
Y Juan 17, 11, 21 y 22 dice eso. Pero nosotros vamos a ver el versículo 21. Vamos a ver cuál es el deseo de Cristo. Para él, para Cristo, era muy importante que la relación entre sus seguidores demostrara autenticidad de la fe cristiana. Juan 17, 21 dice: para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Como los problemas no se arreglaban y los discípulos no entendían los mensajes y seguían en lo mismo, Jesús oró por ellos. Sabiendo que pronto Jesús sería crucificado y no estaría más con aquellos hombres, el Maestro le suplicó a Dios que hubiera unidad entre ellos. No era necesaria la uniformidad, bastaba con tener unidad. Ellos debían estar unidos para establecer una identidad. Ellos debían estar unidos para unificar un mensaje, Apocalipsis 14. Realizar la beneficencia social, Hechos capítulo 4, orar, Hechos capítulo 1, cumplir la misión, Mateo 28, resolver los problemas, Mateo 18, respetar las jerarquías eclesiásticas, Hechos capítulo 15, defender la integridad doctrinaria, Hechos capítulo 20, y ser confirmados en el ministerio, Hechos capítulo 9. Alcanzar eso sería lo mismo que dar lugar al Espíritu Santo, según Efesios capítulo 4. La buena noticia es que después ellos captaron el mensaje. La palabra dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Queridos hermanos, queridos amigos, más vale tarde que nunca. La unidad o armonía de los discípulos preparó sus corazones para recibir la plenitud del poder del Espíritu Santo. Ellos abandonaron sus diferencias, sus problemas, sus discusiones, sus deseos. El amor prevaleció, la contienda fue eliminada y la oración de Jesús por la iglesia fue respondida. Queridos hermanos, queridos amigos, notemos que el Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieran llegado a la unidad perfecta, cuando ya no contendían por el puesto más elevado. Eran, dice la palabra, ¿cómo? Unánimes. Habían desechado todas las diferencias. Ahí están las bases de la unidad amorosa que el cristianismo debe tener como poderoso argumento en su favor. La planta que Pedro presentó de esa construcción del cuerpo de Cristo, delineado por el apóstol Pablo, de todas esas imágenes, de esas figuras, nos hablan de la unidad. Comprueba que los apóstoles realmente llegaron a una comprensión clara sobre lo que es la esencia de la iglesia, sobre lo que es esencial para la iglesia. Para ellos, el reavivamiento se produjo. El derramamiento del Espíritu Santo se dio. Y el derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, a lo largo de la historia siempre fue así. El derramamiento del Espíritu se produce sobre la iglesia que se une en el mensaje, en la misión y en el amor dados por Jesús. Si los fieles subordinan sus diferencias a ese llamado superior y adquieren ese ingrediente indispensable, entonces, hermanos, ese vínculo de unidad de corazón y alma agrega gran poder al testimonio, a nuestro testimonio. Las diferencias no necesitan llevar a la división. Al mismo tiempo que debemos celebrar nuestra diversidad, también debemos abrazar nuestras diferencias. Lo importante debe ser enfocar el cumplimiento de la tarea que Jesús dio. Él espera que los cristianos estén comprometidos con la proclamación de su mensaje de amor al mundo. Por eso nos dejó la misión y el mensaje como elementos de la unidad. La organización de la iglesia, queridos hermanos, como estructura para la unidad y las oraciones en grupo e intercesoras como métodos para la unidad. Un cristiano, una congregación, una organización de iglesias que oran y comparten el mismo mensaje y misión, reciben el poder del Espíritu Santo para producir un gran impacto sobre la sociedad en la cual actúan. Yo te pregunto algo. ¿Saben lo que sucedió con aquella iglesia de mi distrito que estaba en dificultades por el liderazgo? Desafiamos a los miembros para una jornada espiritual que fue seguida por una campaña de evangelismo. Tratamos de hacerlos entender que cuando oramos unos por los otros, quedamos cada vez más unidos y que cuando participamos de un proyecto misionero para la comunidad, establecemos un sentimiento, un vínculo de armonía. Hicimos un proyecto práctico en la iglesia y ellos comenzaron a soñar con ser una iglesia viva, unida y dinámica. ¿Qué se propusieron? Se propusieron orar, estudiar la Biblia
y hacer algo por el barrio. Aprovechamos la oportunidad y adquirimos una buena cantidad de libros, de ejemplares. En esa ocasión fue el camino a Cristo. Y preparamos a la iglesia para buscar y salvar al perdido. Entonces comenzaron los cultos de madrugada, como las madrugadas de oración. Y cada miembro se despertaría una hora más temprano y se reuniría con los demás en la iglesia para clamar a Dios por sabiduría y preparación para el evangelismo que empezaría en 3 semanas. Queridos hermanos, queridos amigos, recuerde los apóstoles en Pentecostés. Cada cristiano veía en su hermano a una revelación del amor y la benevolencia divinos. Un solo interés prevalecía, un solo objeto de emulación hacía olvidar todo lo demás. La ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino, de su obra. Y aquella iglesia recibió miembros nuevos, en una cantidad 5 veces mayor que su blanco. Sin embargo, eso no puede suceder solo puntualmente con la iglesia primitiva o esta iglesia que acabo de mencionar. En realidad, ya repetimos esa experiencia en varias iglesias de diversas regiones donde estuve como pastor y el resultado es siempre el mismo. La búsqueda espiritual en la práctica promueve la unidad entre los miembros y permite que el Espíritu Santo actúe. Como consecuencia, las actitudes de esas personas para con sus hermanos en la fe cambian y cambian drásticamente. Hermanos, delante de la luz que proviene de la cruz, ellos comienzan a verse el uno al otro de manera diferente y específicamente ahí ocurre un reavivamiento, pero tiene que ser solo con ellos, tiene que ser solo aquí y allá, tenía que ser solo con la iglesia primitiva. Claro que no, debe suceder conmigo continuamente, con mis iglesias ininterrumpidamente y con usted también. Entre todos los cristianos los intereses particulares y las diferencias deben dejarse de lado para que se rompan las barreras que nos separan. Y así estaremos unidos. Y así, entre menos separados estemos, su pueblo se va a unir como Dios pretende. Cuando la iglesia de Cristo esté unida, hermanos, enfocada en el mensaje, apasionada por la misión, entonces vendrá el reavivamiento, porque la unión también hace el reavivamiento. Que Dios nos ayude para cumplir estas condiciones.